Ahora con el puerto acá de Chancay en Perú, las rutas, estamos hablando que son de 20, menos de 30 días. Todos estos países del Pacífico como que son estratégicos para nosotros tener allí una oficina comercial. A Perú todavía le quedan como 2 años para que pueda lograr una cobertura mayor al 80% en fibra. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de CEO Telecom, espacio de conversación con los líderes más representativos en el ecosistema de conectividad digital. Hoy vamos a conocer un poco más sobre una empresa que se autodefine muy bien como proveedora de soluciones integrales de ingeniería, abastecimiento y financiamiento para proyectos de conectividad digital basados en fibra óptica. De manera adicional, quisiera comentar con entusiasmo que hoy en este episodio, según nuestros estimados, vamos a conversar con el líder telecom, o diré la líder telecom, más joven que nos va a acompañar en esta temporada del podcast. Tengo el gusto de dar la bienvenida a Sol Ojeda, gerente país de Fico. Muchísimas Bienvenida, gracias. Sol. Muchísimas gracias, Carlos, nuevamente por la invitación. Para mí es un placer poder estar aquí en este lugar contigo compartiendo este espacio y bueno, esperando que sea de provecho esta conversación para toda la audiencia de este canal. Claro que sí, muchas gracias por acompañarnos. Bien, empecé comentando que Fico es una empresa proveedora de soluciones integrales relacionadas con la fibra óptica. Vamos a conversar sobre eso, por supuesto, y otros temas, pero antes vale la pena un poco conversar sobre ti, para que nuestras audiencias puedan conocerte un poco mejor. Estamos en una industria de ingeniería. Así es. Pero en efecto tú no eres ingeniera de telecomunicaciones o ingeniera electrónica, sino más bien ingeniera eléctrica. Si nos cuentas un poco sobre tu perfil profesional primero y luego sobre tu trayectoria durante los últimos años en Fico. Ya, perfecto. Efectivamente, sí, soy ingeniero electricista, egresada de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela, hace ya un poco más de 10 años. Y una vez que obtengo este hito personal, decido cambiar mi residencia a la que tengo actualmente aquí en Lima, Perú. Y muy poco tiempo después de estar acá, hay una vacante disponible en Fico a la que decido postular y la obtengo. Eso fue hace ya un poco más de 9 años y hasta la fecha pues estoy en la compañía. Puedo decir que soy un testimonio viviente de que dentro de Fico se puede hacer una carrera profesional y que es una empresa que apuesta por el talento joven sin experiencia. Muestras la evidencia sumamente tangible en ese sentido. Y lo que luego conversaremos con un poco más de detalle es que el origen de la empresa Fico es en Venezuela. Así es. Tú eres de nacionalidad venezolana, pero no fue que tú vinieras desde Venezuela Exacto. a la compañía, sino que estando en el Perú te incorporaste a la compañía. ¿Fue así? Exacto, exacto. Así es. De hecho, bueno, en el tiempo Fico después estuvo apoyando a ciertos compatriotas a disponerlos en otros países porque Fico está en toda la región, pero mi caso fue muy distinto. Yo me vine por mi cuenta y estando acá en Perú fue que tuve la oportunidad de postular a esta vacante y bueno, quedar aquí en el puesto. Ya tengo, como dije, un poco más de 9 años. Y bueno, mi trayectoria dentro de la compañía ha sido bastante intensa y fuerte, dado también el ambiente en el que empezaba como a relacionarme. Decido hacer especializaciones en ingeniería de telecomunicaciones para estar también en la órbita, ¿no? de toda esta industria. Eso fue como entre 2017 y 2018. Y bueno, poco a poco tuve la oportunidad de ir avanzando, teniendo nuevos cargos en Fico. Siempre desde el área comercial, pero también algunos aspectos técnicos. ¿Cómo Así es. Siempre los cargos en los que he estado han estado apuntando a la parte comercial y a la parte técnica. Siempre que vamos a desarrollar un negocio, pues tenemos que validar toda la solución tecnológica que se va a suministrar para ese proyecto y eso implica pruebas, eso implica validaciones, ¿no? Control de calidad. Entonces siempre estoy involucrada como en las dos partes
y ya, bueno, yo comienzo en Fico como asistente de ventas. En 2021 obtengo el cargo de gerente de operaciones y en ese momento decido hacer un diplomado de gerencia empresarial, un poco para ir preparándome, ¿no? a lo siguiente. Y bueno, o sea, de verdad que de ahí para adelante, pues, todo un reto estar acá desafiándome siempre todos los días con las cosas que uno se va consiguiendo en la industria. Y además con una industria que de por sí tiene una dinámica bastante vibrante, Total, ¿verdad? sí, así es. ¿Qué tiempo llevas liderando la compañía acá en el país? Tengo ya 3 años en el rol de gerente de país y bueno, ya con mi equipo, pues durante este tiempo hemos estado desarrollando muchos proyectos y modelos de negocio innovadores, sostenibles, que puedan facilitar. Nuestro objetivo siempre es facilitar y respaldar al operador de telecomunicaciones en los países en los que estamos, desde, como mencionabas, desde la parte de ingeniería, de la parte de abastecimiento y desde la parte financiera, muy importante, con el único objetivo, pues, de reducir la brecha digital, que es lo que buscamos todos los que estamos en esta industria. Claro que sí, vamos a conversar detenidamente sobre ello en unos minutos. Precisamente ya se ha empezado a introducir la historia de la compañía. Entiendo que además de nacer en Venezuela, en la ciudad de Mérida, si no recuerdo De Mérida, mal, así ¿sí? es. Hace ya más de 15 años, a partir de, si nos cuentas, FICO significa... Fico significa fibra y cobre. Muchas personas a veces tienden a llamarnos FICO pensando que es un nombre americano, pero no, es un nombre muy autóctono. Significa fibra y cobre. Bueno, Porque así nació. sí, bueno, y me voy un poquito más atrás, en el 2007 más o menos, ya los fundadores de Fico son 2 hermanos gemelos, algo bastante peculiar. Estos 2 hermanos pues ya venían con un relacionamiento bastante importante con una de las fábricas más importantes de Corea del Sur en fibra óptica y bueno, en Asia siempre ha estado, no sé cuántos pasos podemos decir adelante que nosotros. Ha estado adelante, lo podemos decir Sí, así. y bueno, ya en 2007 era una realidad para ellos las redes de fibra. Entonces, mientras que aquí en Latinoamérica apenas veíamos la fusión de fibra y cobre o coaxial en las redes HFC, ellos ven la oportunidad de comenzar a masificar ese negocio de fibra aquí en Latinoamérica y entonces ven esa oportunidad de negocio en la fibra, manteniendo el mercado de cobre y entonces, ¿cómo podemos nombrar la empresa? Bueno, fibra y cobre, Fico. Y así es como nace Fico y en 2009 ya oficialmente pues somos una empresa constituida que nace en Mérida, Venezuela. ¿Y cuándo es que empieza esta expansión internacional a los países vecinos? Al año, estos hermanos con sus ideas y con sus estrategias comienzan a visualizar todo un mercado en Latinoamérica, comenzando con Colombia y Perú. Y bueno, hoy en día podemos ya decir que Fico es una empresa que está en más de 10 países de Latinoamérica con presencia comercial, que podemos de pronto llamarnos protagonistas de toda esta revolución digital que vivimos en nuestros países. Por supuesto. Y lo más importante para nosotros es que logramos ser identificados en el mercado como un aliado estratégico más que un distribuidor que apoya, como dije hace unos minutos, pues toda este respaldo, darle esa facilidad a los operadores para que puedan llevar a cabo sus proyectos de despliegue. Lo dices muy bien, es decir, la contribución de valor de Fico no se limita al abastecimiento del recurso de la fibra óptica, sino que en esta intención de abordaje integral de las soluciones incluyes todo el componente de ingeniería, que es para que el diseño de la red sea eficiente, y luego el financiamiento, porque bien sabemos que las inversiones requeridas para este tipo de proyectos son bastante significativas y por lo tanto es necesario contar con ese tipo de respaldo. Así es. ¿Eso nació así o fue fruto precisamente del conocimiento, de la comprensión de las necesidades del mercado que se orientaron en ese sentido? Totalmente, totalmente. Bueno, ya tenemos 16 años en el mercado y hemos ido evolucionando desde el día 1. Tal cual evoluciona la tecnología, así vamos nosotros. No puedo decir que desde 2009 nosotros estamos brindando estas soluciones integrales. Poco a poco ha llevado como
nos ha llevado el camino con estos aprendizajes a ser la empresa que somos hoy en día, ¿no? Puedo decir que Fico hoy es una empresa de visión regional, de clase mundial, que opera como dije, en más de 10 países de Latinoamérica, que nos llamamos la tribu Fico. Nosotros nos llamamos tribu porque no estamos clasificando a las personas por nacionalidades o por la ciudad en la que está trabajando. Aquí todos estamos trabajando de manera colaborativa, apuntando siempre a una misma meta, que es facilitar la conexión en América Latina. Precisamente, en el caso de Sudamérica, de lo que he podido entender, la presencia de ustedes se concentra en los países en la costa Pacífico. Así es. ¿Es así? ¿Eso está asociado de alguna manera a la forma de crecimiento que ustedes han definido? Sí, de hecho es parte pues, de una estrategia aprovechándonos de esta conexión del Pacífico con Asia, ¿no? En las rutas a nivel de logística, ¿no? Ahora con el puerto acá de Chancay en Perú, las rutas estamos hablando que son de menos de 30 días. Entonces, por una parte, pues todos estos países del Pacífico como que son estratégicos para nosotros tener allí una oficina comercial. Para optimizar los tiempos de entrega. Totalmente, porque muy aparte, y no quiero limitar a que Fico solo está en 10 países, o sea, nosotros tenemos una presencia regional por ejemplo, desde Costa Rica podemos atender a otros países de Centroamérica, ¿no? A Guatemala, a El Salvador, Honduras, pero no tenemos una oficina comercial, pero por la disposición y la cercanía de esos países, pues... Tienen plena capacidad para atenderlos. Totalmente. Igual desde Colombia y Panamá podemos atender a otros países por ahí del Caribe. Desde República Dominicana atendemos también a Puerto Rico. Entonces, tenemos como esa flexibilidad, pero de manera estratégica las oficinas están prácticamente pues, por todo el Pacífico. Claro que sí. Ya entrando un poco a la visión del mercado, vamos naturalmente a entrar en algún detalle mayor sobre la experiencia, la visión específicamente desde tu rol de responsabilidad, pero vale la pena ubicarlo en el contexto de la región, ¿no? Fico, lo has mencionado, tiene una presencia importante en esta cantidad de países. ¿Cómo describirías la tendencia? No sé si empezar antes de la pandemia, si gustas, o sobre todo desde la pandemia. ¿Cómo se ha dado esta evolución en los desarrollos de los mercados a nivel de la conectividad basada en fibra óptica? Sí, mira, es bien curioso porque, bueno, nosotros al ser una empresa que está en tantos países, siempre buscábamos visualizar el mercado en bloque, ¿no? Entonces, para nosotros fue un desafío lograr esto dentro de la compañía y fue antes de pandemia que ya pudimos tener como una visión, un panorama más claro en cuanto al mercado. De manera muy interna, nosotros tenemos clasificados a los operadores en varios segmentos. Te puedo decir que tenemos al segmento Tier 1, que es donde aglomeramos a todos los operadores, estos conocidos multinacionales que brindan el servicio de telefonía y también de fija. O sea, móvil y fijo. Sí. Operadores integrados. Como así es, que están obviamente pues en más de 2 países y los aglomeramos en este segmento porque la estrategia comercial para ellos pues es totalmente distinta, se puede hacer en bloque, desde un solo país podemos hacer negociaciones regionales pues para el resto de las operaciones que este operador tenga en los distintos países. Claro. Entonces, tenemos esa clasificación. A pesar de que hay otros operadores que están en más de 2 países, no los clasificamos en Tier 1 por el core propiamente de estas empresas, ¿no? Que son operadores, pero se especializan en el transporte. Que sí. Hay un par de empresas, 3 empresas conocidas que se dedican al transporte y están en más de 2 países. Y bueno, transporte, a ellos, mayorista, neutro. Así es. Y entonces a ellos los tenemos en carriers. Ok. Ese es otro segmento dentro de nuestra estructura. Tenemos el segmento Tier 2 porque obviamente dentro de toda esta estrategia y de nuestra intención de visualizar el mercado global, entendimos que hay mercados locales que son muy diferentes en cada país.
Entonces, ahí tenemos al segmento Tier 2, que es donde clasificamos a todos estos ISPs relevantes de cada país. Sabemos que, bueno, y sucede aquí en Perú, hay empresas que han logrado una posición de sí, mercado total. importante. O sea, rompieron esquemas con Sí. el mercado, lo volvieron más dinámico y son empresas que hoy en día pues tienen una participación bastante importante en el servicio fijo, ¿no? Entonces, todos estos operadores entran en este segmento y finalmente tenemos un segmento llamado Tier 3 que siguen siendo estos ISPs, empresas locales, pero que de pronto pues tienen menor cobertura, ¿no? Menor abonados. Entonces, bajo esa estructura, nosotros ya con un panorama más claro tenemos como la visión y la trazabilidad de a dónde vamos a apuntar nuestros recursos, nuestros esfuerzos y toda la estrategia de la compañía, ¿no? Es muy interesante lo que mencionas antes de que continúes con esta explicación, porque esta visión sistémica del mercado, en efecto, debe haber sido resultado de toda una serie de Sí, digamos, ensayo y error. Exactamente, sí. Total. Pero permite tener una mirada panorámica de la región, reconociendo al mismo tiempo las particularidades de cada país. Así es, así es. De verdad que no podemos ocultar pues que cada país es muy peculiar. O sea, los mercados son muy distintos en Perú, en Ecuador, en Chile. Entonces, ya teniendo un equipo en cada uno de estos países como FICO, pues fuimos como moldeando esa estructura, ¿no? Y aportando para obviamente, el foco de la compañía. Lo cual nos da pie precisamente ahora sí a que nos cuentes de tu experiencia en el mercado peruano. Muchos observamos que la pandemia fue un fenómeno que más allá de toda la situación de salud, marcó un hito disruptivo en la conectividad, en el consumo de conectividad digital, y que aceleró algo que iba a ocurrir, Total. pero que, bueno, precisamente fruto de esta situación donde todos estábamos en los hogares, en nuestros hogares, pues hubo un mayor consumo, una mayor necesidad del Internet hogar, el Internet fijo residencial. Y hoy tenemos un mercado que es bastante distinto a hace 5 o 6 años. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes en ese sentido sobre la evolución que ha tenido el mercado en estos años? Sí, mira, de verdad que el mercado peruano, como bien dices, tuvo un cambio, fue como un switch que pasaron en pandemia y se abrieron tantas oportunidades para estos nuevos operadores, que fueron los que marcaron la diferencia, ¿no? Veníamos de una red tradicional, por llamarla así, con los operadores que siempre conocemos, los grandes operadores, y nos dimos cuenta que esas redes no soportaban la demanda que realmente teníamos, ¿no? Y que en pandemia pues se exponenció porque todos estábamos haciendo teletrabajo, las clases virtuales, ¿no? Entonces demandábamos mucha capacidad. Entonces, estos grandes operadores con esas inversiones tan fuertes que ya habían hecho con sus redes HFC, era un poco complicado para ellos pues decidir de la noche a la mañana, me voy a fibra a 100%. Entonces, es muy burocrático el tema en ellos. Y vienen estos operadores más ágiles con la intención, obviamente, de mejorar la calidad del servicio de Internet y viendo la oportunidad en pandemia que se expone y se explota todo este mercado aquí en Perú, cosa pues que no se ha visto en otros países porque, por ejemplo, en Chile, para pandemia, pues ya había más cobertura en fibra, por ejemplo. O sea, Bien. Perú hasta 2023... la red HFC tenía una mayor participación que la de fibra. O sea, la red de fibra es ahora que está comenzando a voltear Correcto. el panorama del mercado. Entonces, eso hace como peculiar el mercado de Perú. Entonces, por supuesto que desde pandemia todo esto se exponencia y se empieza a generar mucha más demanda en materiales de fibra. De pronto se vuelven hasta commodities, todos estos equipamientos que se requieren para implementar estas redes de FTTH, ya por las demandas pues se vuelven un poco más económicos. Entonces, de verdad que a Perú todavía le quedan como
2 años para que pueda lograr una cobertura mayor al 80% en fibra. Lo dices bien porque, digamos, hoy la penetración de hogares en internet fijo residencial se ubica en el orden del 40%. Ujú. En Sudamérica el promedio está entre 55 y 60%. Todavía nos queda una distancia. Y los países líderes, guardando las diferencias entre los países, pueden llegar al 80% o incluso más. De modo que sí existe un tramo adicional Sí. por crecer. Por crecer y todavía por migrar, porque todavía hay usuarios con redes. Con tecnologías Sí, legadas. con HFC, sí. HFC y otras tecnologías también que salen en el reporte de Obsitel. Sí, aunque DSL ya está en un nivel bastante Muy bajo, pero reducido. existe todavía. Existe, sí, Ujú. sí. Y un elemento interesante sobre el cual me gustaría consultarte es, has mencionado precisamente el florecimiento de la competencia, y una de esas características es que existe una cantidad interesante de ISPs de carácter no nacional, sino regional, que nacen en algunas regiones del país y de pronto se proyectan a las provincias dentro de esa región y luego a las regiones contiguas, donde Lima no está necesariamente en el radar, por lo menos en sus primeros momentos. Y de hecho, hoy día, el operador número 5 del mercado en Internet fijo residencial es nacido fuera de Lima. Así es. ¿Cómo observas tú este fenómeno de desarrollo de ICPs que podemos denominar regionales? Así es. Mira, es bastante curioso, pero no es descabellado, y lo hablo de manera general en todo el contexto del país, ¿no? Lima es una ciudad que concentra muchas cosas, y las ciudades regionales, como llamas, o las provincias, quedan como, no en el abandono, pero como que pierden interés por invertir, por los Tiene un tamaño inversionistas. que con distancia bastante alejado a Lima. Totalmente. Y bueno, en provincias, ¿cuántas? O sea, el Perú tiene poco más de 30 millones de habitantes, 10 están en Lima y los otros 20 millones. Tal cual. O sea, es un mercado al que hay que atender. En área Lima metropolitana es 2 o 3%, pero en población es 35%. Así es. Entonces, toda la concentración de mercados estaba acá en Lima. Sí. Muy pocos estaban viendo la necesidad y la oportunidad de mercado también en provincias. Y bueno, llegó esta empresa a hacer también una disrupción allí en el mercado y a marcar la diferencia. Y bueno, es ahora el número 5, como tú bien dices, en los reportes de Obsitel. Efectivamente, sí. Si nos cuentas sobre experiencias concretas de colaboración de ustedes con operadores, algún proyecto que consideren emblemático sobre el cual nos quisieras compartir. Sí, bueno, mira, en toda la región nosotros hemos participado, hemos tenido la oportunidad de participar, de apoyar a los operadores en diferentes proyectos bastante emblemáticos. Puedo nombrar uno en Chile, que fue la construcción de, como lo llaman ellos, la carretera digital, que es el proyecto FON, que es como la red dorsal, sí, haciendo sí. la mención aquí en Perú. Y allá suministramos más de 8.000 kilómetros de fibra óptica para este proyecto. En Costa Rica también estamos en constantes proyectos bien interesantes, apoyando al operador en el desarrollo de la tecnología y de los cables. O sea, a veces no es simplemente suministrar un cable de fibra óptica, sino ver el entorno y la necesidad y lo que requiere. El caso de Costa Rica es que por ser un país con mucha densidad selvática, lo puedo decir así, es muy... Hay muchas ardillas, hay muchos roedores, se ven... Sí, puede sonar gracioso, pero el operador tiene ese tipo de problemas y tiene que estar cambiando el cable de fibra de manera recurrente. Entonces, nosotros en desarrollo, también con el apoyo de las fábricas, desarrollamos un cable de fibra óptica dieléctrico con varias capas de la fibra, o sea, del plástico, de la chaqueta, de modo que cuando el roedor muerde, pues consigues... y tiene aramida. Cuando el roedor siente la aramida, ya no sigue mordiendo. Entonces, el cable es la chaqueta, la aramida y otra chaqueta, y ahí es donde se cubre el cable de fibra óptica. O sea, todo esto, la fibra óptica está protegida por todas estas capas y ya el operador pues
tiene como una holgura para volver a hacer un cambio, ¿no? Interesante conocer la experiencia de fibra óptica antiardillas. Sí, total. Es que vuelvo y digo, puede sonar gracioso, pero es un caso de la vida real. Por supuesto, sí. Y por supuesto que aquí en Perú, pues también tenemos proyectos hermosísimos. En 2017, 2018, tuvimos la oportunidad de suministrar unos cables de alto span para un operador acá en Perú, para conectar Bolivia con Perú. Y todo el proyecto fue entre Desaguadero y Moquegua, y de verdad que el reto allí era pues que el cable soportara las condiciones climáticas de esa zona. Entonces, que es desafiante y además diversa, te encuentras con diferentes así zonas. Es. De verdad que es impresionante ver climáticas. Cómo el clima puede influir en el desempeño y en todo lo que es la fibra. O sea, vemos que se contrae, que se expande, o sea, y eso puede afectar también en el desempeño y en la eficiencia de la red. Entonces, tenemos ese proyecto. Otro muy emblemático fue el proyecto Amazon Fiber, que es la red subfluvial que va desde el río Marañón por el río Amazonas, con una fibra subacuática que conecta Yurimaguas hasta la triple frontera de Perú, Brasil y Colombia. Eso tiene que haber requerido una ingeniería realmente muy, muy particular para que pueda también ser operativamente sostenible. Muy particular, muy compleja, y no solo la ingeniería, Carlos, es toda la logística que hay que tener y considerar para poder llevar un cable a esta zona. Sí. Entonces, fue un desafío y fue un reto para nosotros, pero muy gratificante. Fue un proyecto que desde el día 1 que lo vimos, que lo escuchamos, nos identificamos mucho con él porque va muy alineado con los valores de la compañía, ¿no? Que son los de facilitar la conexión en América Latina y de cerrar brechas. Y bueno, entendemos que estas zonas del Amazonas pues están un poco descuidadas con este tema, bueno, con servicios en general. No voy a hablar puntualmente de telecomunicaciones. Y fue muy importante también que el único departamento de Perú, que es Loreto, y su capital no tenían un acceso a Internet a través de fibra óptica. Lo tenían con otras tecnologías, pero nunca Sabemos fue por que la fibra fibra. óptica tiene un desempeño distintivo. Definitivamente. Es justo lo que quería mencionar, ¿no? Como un atributo particularmente valioso de este proyecto, en el sentido de que conecta a la región amazónica del país, que históricamente ha estado siempre bastante desatendida. Así es. Con eso me permito pasar al otro punto que queríamos tocar contigo, que es, has mencionado al comienzo el sentido de propósito de la compañía vinculado a la contribución al cierre de las brechas de conectividad digital. ¿Cómo sientes en ese sentido? ¿Cómo sienten ustedes el rol del Estado o más aún del vínculo público-privado? Sí, mira, siempre que tenemos la oportunidad, pues hacemos mención de esto. Nosotros no tenemos una influencia directa, por supuesto, con el Estado, no tenemos un relacionamiento con el Estado porque nuestro trabajo siempre es a través del operador, en dar ese respaldo. Pero creemos que es muy importante que la comunicación esté siempre abierta entre el sector público y el sector privado para que todas estos proyectos, estas intenciones, pues no queden en eso, ¿no? En intenciones, sino que trasciendan y se vuelvan un hecho. De verdad que nosotros desde la FBA, que es la Fiber Broadband Association, trabajamos activamente desde los comités que tiene esta asociación para promover estos espacios, ¿no? Hay uno de los comités que es bien importante, que es el Comité de Regulaciones, desde donde, pues, como dije, trabajamos para habilitar estos espacios donde puedan participar en webinars, de pronto en sesiones físicas, personas de la entidad del sector público y del sector privado. De manera mensual estamos promoviendo webinars. De hecho, el mes pasado el webinar estuvo el gerente general de Obsitel con nosotros, sí. Y bueno, como dije, pues un poco es promover esos espacios para que trascienda todo lo que queremos que se consiga en este mercado y en esta industria. Se hablan de bueno, cómo las regulaciones
se pueden volver dinámicas en esta industria que es tan dinámica, porque hablamos de que es una regulación que salió hace 20 años o 15 Correcto, años sí. y hoy ya es otra cosa. Entonces, Es necesario que la regulación pueda tener vaya una capacidad de adaptándose. respuesta Sí, ágil. que sea flexible, que se vaya adaptando con toda la transformación que estamos viviendo digitalmente. Solamente para aclarar para nuestras audiencias, si bien es cierto, muchos conocerán a la FBA, si lo confirmas, por favor, esta asociación, este gremio, aglutina a diversos actores de toda la región de América Latina y entiendo también de otras regiones globales, vinculados al ámbito de la fibra óptica. Así es, así es. Es una asociación que está abierta al que quiera unirse, reúne tanto a proveedores como a fabricantes y con el único objetivo de seguir promoviendo pues, estos despliegues de fibra óptica que son tan necesarios en nuestros países. Se nos empieza a agotar el tiempo, Sol, pero es importante redondear esta conversación comentando sobre un tema que actualmente forma parte de la agenda prioritaria en el sector. Y me atrevo a decir que más allá del sector como país, porque tiene en tanto tecnología disruptiva, tiene un impacto muy sensible en el desarrollo social, económico y por lo tanto a nivel de la competitividad del país, que es el 5G. Estamos hablando de redes móviles, por supuesto, pero bien sabemos que tiene todo un soporte de infraestructura basada en fibra óptica. Ya el MTC ha avanzado en algún nivel, creando todo el marco normativo para preparar esta próxima asignación. ¿Cuál es la mirada de ustedes sobre estos desafíos y oportunidades? Sí, así es. Bueno, efectivamente, como dices, Carlos, la asignación está próxima. Hace poco salieron noticias de que ya estaba como a días de ser asignada, bueno, no días, El terreno pero ya estaba en todo como, sí, abonándose el terreno, tal cual, sí. para esto y bueno, como también dices, es importante pues que estas tecnologías puedan tener una buena infraestructura de fibra óptica detrás, que las respalde, porque sin infraestructura no va a haber 5G. Así Entonces, esto nos da espacio a que los operadores se sigan preparando en ese contexto para que puedan modernizar de pronto las redes, que puedan volverlas un poco más robustas, más eficientes, porque todo eso tiene que ir calzando para que pueda implementarse el 5G. De hecho, en Barcelona este año, en el Mobile, en el Congreso de Barcelona que hacen todos los años, en un informe que hace uno de los estudios que participa ahí en el evento, hablaba de que en Latinoamérica, si bien es cierto, se está avanzando con todo este tema de las bandas para los operadores en 5G, pues la infraestructura todavía sigue siendo un poco deficiente. Y no hablo de Perú, hablo pues de muchos países de la región. Sí. Entonces es importante que podamos ir viendo o dándole una mirada a eso también, porque pues de nada va a servir que tengamos el 5G si no vamos a tener una infraestructura que la pueda soportar. O sea, vas a tener el carro, pero no la autopista disponible para conducirlo, ¿no? Tal cual, lo cual representa un desafío altamente significativo, pero porque así como sabemos que las velocidades, las performances operativas o de servicio del 5G va a tener una diferencia respecto a 4G altamente significativa, los niveles de inversión también estarán en ese sentido y eso ya representa un desafío de financiamiento, etcétera. Total, el CAPEX. ¿No? Que tenemos que ver cómo lo resolvemos como país. Muy bien, ahora sí se nos agota el tiempo, pero no quisiera dejar de pedirte si nos das alguna reflexión final sobre cómo observas el mercado en general, algo que quisieras complementar que se nos haya quedado en el tintero durante la conversación. Vale, no, bueno, muchísimas gracias nuevamente, Carlos, por el espacio y yo creo que para ir cerrando es importante reflexionar de que todavía tenemos muchas cosas que hacer a nivel Latinoamérica en toda esta revolución digital que estamos viviendo. Que es un trabajo de todos, no es simplemente el Estado o el operador, aquí también participamos desde el otro lado, pues los aliados estratégicos como nosotros, hasta la ciudadanía, entonces es un trabajo de todos para que esto sea algo tangible para las comunidades, ¿no? Es importante que los operadores y que el Estado también pueda visualizar, enseñar habilidades digitales a las personas. Sabemos que, bueno, nos preocupamos mucho por crear redes, por crear infraestructura buena, eficiente, de tecnología, de punta, pero las personas todavía no están capacitadas para
para explotarlas. Entonces es importante también que podamos socializar ese tipo de cosas a nivel de estos proyectos para que podamos estar preparados. Definitivamente la tecnología es un motor para el desarrollo en las economías de nuestros países. Nosotros estamos aquí para hacer ese combustible del motor y bueno, desde nuestra posición, desde FICO, pues siempre en alianza con los operadores dispuestos a seguir facilitando todas estas nuevas conexiones en América Latina. Bien, qué buen cierre. Sol, me quedo con el mensaje que alcanza sobre la importancia de las habilidades digitales, porque eso precisamente me permite mencionar esta mirada holística tan necesaria, ¿no?, en el ecosistema digital. Así es. Muy bien, con eso nos quedamos. Sol, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Carlos. Bien, muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en esta edición, en este episodio del podcast. Y como siempre, los invitamos a acompañarnos el próximo lunes. Hasta entonces.